Hola, hola, aquí estamos grabando el video número 2 de este canal de YouTube. Muchas gracias a todos los que ya se suscribieron y forman parte. Mi nombre es María Luisa Oliva, soy abogada y coach. Y en este video voy a hablar de un tema que me pidieron en redes sociales que hablara, que hice una pregunta que les gustaría que hablara en el canal de YouTube y me dijeron, Luli, porfa, habla de el hacerlo con miedo. ¿Cómo lo haces con miedo? Yo les conté que cuando me lancé con el canal de YouTube fue un hacerlo con miedo, lo hice porque me lo pidieron y era algo que a mí me gustaba mucho. Bueno, y tengo acá una serie de libros que les voy a mostrar, que se los voy a recomendar al final del video, que me ayudaron mucho a superar esto de hacerlo con miedo. Aquí están, les voy a hacer como una pequeña muestra de lo que les voy a recomendar. Son mis tops, yo creo, y algunos deben faltar, pero para un poco entender este concepto de hacerlo con miedo. Y bueno, partir diciendo una frase que no les va a gustar a nadie, pero que es así. El miedo no se va, uno simplemente lo hace con miedo, pero mucho más consciente, que ahí está la clave y está la diferencia. Y les voy a compartir una serie de tips que voy a tratar de ser como más ordenada para un poco hacer este miedo parte de la vida, en el fondo hacerlo con miedo, simplemente hazlo. Y es que el miedo no se va. Yo sigo haciendo cada video, cada como publicación o cuando me expongo, hay un poquitito de miedo en mi interior porque sé que estoy compartiendo información que de repente no a todo el mundo le va a gustar, que hartas personas de decir, hoy no se para de tocar el pelo, todas esas cosas que uno ya conoce de uno mismo, pero en el fondo la clave es simplemente hazlo, ¿ya? Pero ¿cómo hacerlo con más conciencia? Lo primero es saber que caerle bien a todo el mundo es imposible. Y de hecho, es bueno cuando alguien está en desacuerdo contigo. Es bueno cuando no le caes bien a todo el mundo. Ojo, no es bueno cuando, no estoy justificando a los haters, cuando alguien te dice cosas que yo ahí claro que no encuentro que eso esté bien, las faltas de respeto, los malos tratos, no. Pero en el fondo cuando alguien está en desacuerdo, cuando a alguien le caes mal, siendo respetuoso, que puede pasar, es una señal de que estás viviendo en libertad. Y eso es bueno. Y lo otro es que cuando alguien está en desacuerdo con tu opinión, también es otra señal de que te estás honrando a ti misma. Porque tendemos a, no voy a decir nada porque en el fondo tengo miedo de que el otro no esté de acuerdo conmigo y me quedo callada y me traspaso a mí misma y no me honro. Cuando tú te atreves a mantener tu punto o a exponerte y dar tu opinión y hay otro que no está de acuerdo contigo, es como, bueno, está bien, así es la vida. Primero, habla de la oportunidad increíble de vivir en libertad. Y lo segundo, de que estoy honrándome a mí misma porque él piensa distinto a mí, pero yo estoy pensando como yo pienso y me atrevo a decirlo. Ahí hay un concepto como muy importante. El otro que yo considero clave para superar el miedo al que dirán es ojo donde enfocas tu energía. Porque, y se los digo porque yo también viví esto y también lo he leído mucho en los libros, uno tiende a mirar al otro y a gastar mucha más energía en mirar al otro con envidia que en actuar. Yo miro al otro que está haciendo algo que sale de la línea o que encuentro medio ridículo o que me refleja algo personal que yo no me atrevo a hacer y gasto mucha energía en bajarlo o en mirarlo y desearle el mal o por cómo lo hace, cómo se expone, qué vergüenza. Eso es un gasto de energía enorme. Cuando nos convertimos de críticos y pasamos a ser hacedores, la vida cambia. Y se los digo porque yo estuve mucho en ese rol, de crítica, de criticar al otro, lo que hacía el otro, de mirar, o la técnica de evaluación, de bajar al otro. Oye, ella es muy seca, sí, pero es que trabaja todo el día. Oye, pero ¿qué onda el cuerpo que tiene? Se pasó, es que está todo el día en el gimnasio. En el fondo, dejar de gastar energía en mirar al otro con resentimiento y con envidia y enfocarte en buscar referentes que admires, pero tú simplemente hacerlo. Porque cuando uno gasta mucha energía en ser un crítico, no hace nada. Literalmente los críticos no hacen. Simplemente se dedican a mirar al otro y a tirarle palos, tirar las cosas que hace mal. Cuando te conviertes en un hacedor, tú haces, no tienes tiempo de andar criticando al otro. Y ahí hay un cambio de energía potente, y esto se los comento ya más de la neurociencia. Uno activa el sistema reticular, que es esta parte del cerebro que te ayuda a mostrarte estas oportunidades. Vivimos como desconcentrados, no vemos las oportunidades que tenemos enfrente porque nuestro cerebro está full dopamina, que ahí les puedo hacer otro capítulo de ese tema, enfocado en el placer, el placer, el placer en redes sociales, o enfocado en envidiar al otro, gastos de energía que no necesitamos en el fondo, que lo único que hacen es tirarnos hacia atrás. Así que activa tu sistema reticular, deja de criticar al resto y conviértete en un hacedor. Eso a mí me sirvió muchísimo.
Lo otro que yo creo que es clave para hacerlo con miedo es que eso que tú quieres hacer se alinee a tus principios, se alinee a lo que tú consideras como propósito o algo que te guste hacer, porque en el fondo también hay muchas personas que dicen, no, es que yo no lo hago porque me da miedo, porque lo que van a decir los demás, etcétera, entonces por eso no lo hago, pero muchas veces pasa que no lo hacemos porque no queremos, porque no se alinea con nuestra esencia. Y yo creo que es clave ahí conectar con tu niña interior, honrar a tu niña interior. Yo siento que tengo una deuda con mi niña interior enorme. Mucho tiempo la tapé, la critiqué, la maltraté fuerte, fuerte. De hecho, me emociona un poco hablar de esto porque todavía siento que está un poco dolida. Pero poco a poco la estoy honrando y quiero hacer lo que a ella le mueve. Y en el fondo, siempre recordando que a esa niña o a tu niño interior no le importaba el que dirán. Simplemente lo hacía yo, por lo menos a mí nunca me importó, no me daba cuenta si había alguien mirándome mientras yo cantaba o bailaba o hacía show o cambiaba mis acentos para hacer reír a mi mamá. Nunca me importó. Lo aprendí después. Y que me sirve para autorregularme, para gestionarme, está muy bien, pero en el fondo yo no me convertí en una voz constructiva crítica, me convertí en alguien que negó todo lo que me gustaba. Y cuando volví a conectar con eso, lo hacía con miedo, pero para honrarla a ella, diciendo como, esto es lo que a mí me gusta, siempre me gustó, es mi niña interior que me está hablando y quiero hacerlo por esto, por ejemplo, el mundo de la comunicación, que a mí siempre me encantó, lo hago, me dicen, Luli, porfa, el canal de YouTube, y es como, pucha, no conozco esa comunidad, no conozco cómo se hace, no soy muy buena para editar los videos, pero bueno, lo hago con miedo por ella, en el fondo, porque sé que es algo que me gusta, que le gusta a ella, que me gusta a mí, y hago la diferencia para que se entienda un poco lo que es conectar con tu niña interior, con tu niño interior, porque que nunca se le olvide que los adultos somos niños que crecieron. Y cuando nos honramos, yo creo que a ese niño honramos a nuestra esencia. Y es mucho más fácil hacerlo así. Entonces, como haciendo un pequeño recap de los consejos que les doy como para hacerlo conmigo, recordar que el miedo no se va, sino que simplemente yo lo hago. Lo segundo, dejar de enfocar mi energía en el que hace y ser un crítico y pasar a convertirme en el hacedor, dejar de envidiar, dejar de criticar al otro y enfocarme en ser un actor, un protagonista de mi vida y conectar con tu niño interior o con tu niña interior. Clave para hacer eso que tú quieres hacer con miedo, pero que sea un poquito más fácil. Yo siempre digo que lo que les hablo ahora es del poder de la conciencia, porque uno es consciente de que sí, me da miedo, pero lo voy a hacer igual. El otro de los miedos que yo hablé harto en mi podcast y creo que es el peor de los miedos es el miedo al que dirán, que es el que más nos paraliza. Porque ya, te puede dar miedo porque te da vergüenza a ti misma o porque, no sé, alguien puede tener información personal mía y hacer algo, qué sé yo. Pero el peor de los miedos y el más paralizante es el miedo al que dirán. Y para sanar ese miedo al que dirán, yo creo que es siempre recordar que lo que el otro dice habla mucho más de él que de ti. Habla de sus creencias limitantes, de sus ideas. No es que el otro esté mal, ojo, pero habla desde su visión subjetiva de la vida. Y si tú quieres que tu vida la guíen otros, dale, guíate por el miedo al que dirán. Pero si tú quieres ser responsable de tu vida, que de hecho esa es como la maravilla de ser adulto, que cuando uno es adulto uno es responsable de su propia vida y puede hacer cosas por sí mismo y orientar su vida y hacer y deshacer en pos de lo que le gusta, en el fondo es clave soltar el miedo al que dirán. Soltarlo, porque, a ver, es obvio que no le vas a caer bien a todo el mundo y esa es una buena señal, de nuevo, de que vivimos en libertad, de que te honras a ti mismo cuando te atreves a dar una opinión y el otro está en desacuerdo. Bueno, así es la vida. No podemos caerle bien a todo el mundo. Lo más importante yo creo que es caerte bien a ti misma y eso es muy difícil. Y para eso es clave conectar con tu niña interior y recordar esto, que lo que el otro dice habla mucho más de él y que de ti. Tú no necesitas validación externa. La validación interna es la que va primero. Yo también, una frase que me ha acompañado harto este último mes, no importa cómo te veas, es cómo te sientas. Cómo te sientes, no sientas de sentarte, sino que cómo tú te sientes. De hecho, es impactante el poder de la serotonina de tu cuerpo. Si tú te sientes linda, te sientes poderosa, te sientes inteligente, te ves linda. Así de poderoso es. Entonces el cambio es por adentro. Y empezar a buscar validación y amor afuera es el error. Como es uno de los libros que les tengo acá, que habla de esa autoestima que buscamos afuera, que nunca la vamos a encontrar, nunca vamos a estar satisfechos, porque no se encuentra
afuera algo que tiene que estar en tu interior. Así que, bueno, eso para mí también fue muy, muy importante, como recordar que lo que el otro dice habla mucho más del otro que de mí. Y con un tema que también, de hecho, me escribieron en mi red social como Luli, porfa, ¿cómo puedo dejar de compararme? Habla de eso. Aquí tengo como una buena y mala noticia. La mala es que la comparación nos acompaña desde nuestro sistema de supervivencia. Nosotros somos hoy quienes somos. Yo estoy aquí hoy gracias a mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela y toda la cadena de supermujeres Homo sapiens que logró sobrevivir y mantener estos genes, mantener la raza humana hasta el día de hoy. Y el ser humano prehistórico necesitaba compararse, porque necesitábamos pertenecer al grupo y mirar lo que el otro hacía era importante y adaptarnos a las costumbres, ser seres sociables, es consecuencia de que necesitamos a los demás para vivir. No podemos vivir solos. Desde que somos guaguas necesitamos de la mamá. De hecho, creo que somos de los mamíferos que más necesita el cuidado materno. Imagínense 9 meses en la guata de la madre y después 3 años que somos más, 6 años que somos insuficientes. Necesitamos de otro. Y por eso tendemos a compararnos. Está en nuestra naturaleza humana. De hecho, el psicólogo Leon Festinger fue el primero que habló de esta teoría de la comparación social, que tendemos también a compararnos harto porque buscamos autoevaluarnos. Oye, ¿lo estoy haciendo bien? Como que yo creo que sí, pero de repente me gustaría preguntarle a 5 personas que me digan como yo encuentro que va bien. Es muy normal del ser humano. Pero hoy en día el problema es que no nos comparamos con 50 personas que forman parte de la tribu. O el hombre del Renacimiento que, no sé, se va a haber juntado en su vida con unas 60 personas, me imagino máximo. Nos comparamos con todo el mundo. Y ahí es donde está el problema. Por eso yo creo que la clave no es quiero dejar de compararme, sino que es compárate en pos de tu bienestar y ojo, o sea, bloquea esas cuentas que hacen que tu autoestima disminuya. No te expongas a tanta comparación. Aquí hay un dato freak que a mí me encanta compartir siempre porque me llamó la atención desde el minuto que lo leí. Y es que el ser humano del Renacimiento, cáchense esto, no, lo voy a plantear al revés. Nosotros hoy en día, en un día, recibimos más información que la que recibía el hombre del Renacimiento durante toda su vida. Y desde el punto de vista evolutivo, somos casi iguales, yo diría, al hombre del Renacimiento, si no iguales. Algunas muelas del juicio ya no salen, ahí hay otras personas que nacen con un dedo menos, parece que no necesita para la evolución, no lo necesitamos. Bueno, el punto es que nuestro cerebro no está hecho para tanta información y eso es el daño. Se satura, por ejemplo, nos saturamos de comparación y ¿qué pasa? Nos inmovilizamos, nos elevamos de cortisol, nuestra serotonina, que es la hormona de la confianza, de la seguridad, de la satisfacción, baja. Entonces yo te diría, no te expongas a esos niveles de comparación. Si sigues en Instagram a 25.000 mujeres que te generan una inseguridad enorme, siléncialas o no las sigas. Ojo con esa amiga que te hace sentir mal, que te hace sentir que valen menos. Yo no me expondría, yo con mis amigas me siento poderosa y siento que ellas también se sienten poderosas, siento que son personas vitaminas que me suman, que me elevan, no que me bajan. Ahí yo me cuido, porque la comparación positiva es esa comparación de la cual crecemos, nos autoevaluamos y decimos ya creo que voy bien. La negativa es la que nos encontramos una basura porque no tenemos ese cuerpo, porque no estamos haciendo un MBA en Harvard, porque no estoy con una familia, con un matrimonio. Eso es súper dañino. Entonces, en el fondo, cuidarte. Yo les digo, personalmente hay muchas cuentas que yo silencio o que no sigo simplemente, porque me hacen mal, me hacen daño. Yo también me insegurizo, a mí también me baja la serotonina. ¿Para qué me voy a exponer a más de eso? No. Eso yo creo que es súper, súper importante para hacerlo con miedo. Cuidarte a ti, honrar a tu niño interior, dejar de ser un crítico y convertirte en un hacedor. O sea, gastar tu energía en que tu sistema reticular, esta parte del cerebro que te ayuda a mirar y ver todas las oportunidades que tenemos enfrente, se esté bien activo. Porque esa es otra cosa, cuando gastamos mucha energía en ser el crítico o en compararnos con todo el mundo, nuestro cerebro no está funcionando bien. Nuestro cerebro se eleva de cortisol, hormona del estrés, y la corteza prefrontal, que es la parte que nos ayuda a ver las oportunidades, a captar atención, no funciona bien. Y nos perdemos entonces y nos convertimos en el envidioso, el que critica y el que no hace nada y simplemente no hace nada porque también tiene miedo y porque no gastamos energía en nuestro sistema reticular. Ayúdame a ver estas oportunidades porque yo quiero hacer esto. Ahí hay otra cosa, atrévanse a decir lo que quieren hacer, atrévanse a hablar de sus sueños. Yo tengo un sueño que me acuerdo que lo reprimí mucho tiempo, yo creo que en el fondo cada vez va mutando, ¿va? Pero yo me acuerdo que
Viña y ser animador del Festival de Viña siempre fue algo que oh, desde que tengo 7 años soñaba, me encantaba esa como conexión nacional, ser una persona que pueda presentar, comunicar a los artistas, generar este vínculo. Siempre me encantó y me daba mucha vergüenza admitirlo. Aparte que suena como muy loco porque es como, ¿cómo lo va a lograr si, o sea, yo sé que hay que estar en un canal de televisión, trabajar en un matinal, estoy lejos, lejos de eso. Pero en el fondo es un sueño que está, que siempre tuve, y que puede ir mutando, y que, por ejemplo, cada vez se satisface de formas diferentes, pero ahora yo me atrevo a decirlo, sí, mi sueño es animar Viña, y fue un sueño mucho tiempo que me da mucha vergüenza, porque o me encontraba demasiado lejos, o porque los demás iban a decir que era patética, pero otra cosa que a mí me encanta, que esto se lo saqué a la Mel Robbins, y también lo hablo en mi podcast, tus sueños son para ti, para nadie más. No esperes que los demás entiendan tus sueños. Eso yo le decía a mi marido, porque me decía, pero Luli, ¿cómo va a ser tu sueño? Bueno, somos muy diferentes, el ingeniero, matemático, tiene otros sueños, que también me cuesta entender los suyos, pero en el fondo, desde el cariño nos validamos, porque claramente mi sueño es para mí, el de él es para él. Es lógico. Entonces, honrar tú a tus sueños, atreverte a decir lo que tú quieres. Y cuando uno se atreve a decir lo que quiere, es heavy, pero va como mutando el sueño y uno se va acercando de a poquitito. Yo siento que ya estos canales de comunicación o cuando animé La Noche No Se Dal, que es una fundación increíble, fue un sueño para mí animar esa noche. Y salió tan increíble, siento que de a poquitito voy satisfaciendo este sueño de unir a través de la comunicación, de expresarme, de ver gente que me encanta, del escenario, las luces que también me encantan. Así que, bueno, eso. Y para cerrar este video, les voy a compartir los libros que a mí más me han ayudado para un poco hacerlo con miedo, ¿ya? Este primero es de Tomás Erickson, que me encanta, Rodeado de idiotas, que habla de que todos somos idiotas a ojos de un otro porque somos diferentes. Son 4 las personalidades como principales que existen, pero en teoría todos somos entre 3 a 2 de los colores que están acá. Y en el fondo también te ayuda a entender a las personas que no te entienden a ti. Es increíble. Muy buen libro. El otro que también lo recomiendo muchísimo, Abraza a tu niña interior. Nunca es tarde para sanar tu infancia. Este que si tú eres mujer y te gusta la neurociencia te va a rayar. El cerebro femenino de Luan Brizendine, a mí me encanta, lo vuelvo a leer siempre, lo uso en mis sesiones de coaching y me ha ayudado mucho para hacerlo con miedo. Y honrar a la mujer que tiene un cerebro diferente al del hombre. Así que muy, muy recomendado. La inteligencia emocional, esta es como mi guagua, me encanta, de Daniel Goleman, es increíble, un libro poderoso que también te va a ayudar a hacerlo con miedo. Este, que tengo la versión en inglés, The Courage to be Disliked, increíble. Atrévete a no gustar. Un libro poderoso que habla de la psicología de Adler, una corriente diferente de la psicología que dice que tú eres responsable de tu propia vida y que el trauma tiene muy poco que ver en tu realidad. Ojo que esto es lo que él propone, muy, muy interesante. Encuentra tu persona vitamina de Marian Rojas. A veces no lo hacemos porque también estamos en el lugar incorrecto, lleno de personas que nos hacen sentir inseguros, nos hacen compararnos, no nos elevan. Esto es clave. Tu persona vitamina. Altamente sensible, porque yo soy una persona muy, muy sensible, me ayudó también a entender mi sensibilidad, a cuidarme en la exposición también y a entender la diferencia de reacciones entre las personas. Poderosísimo. Y por último, y este es el más importante yo creo para sobre todo superar el miedo al que dirán, los 4 acuerdos del doctor Miguel Ruiz. Ojalá que les haya gustado mucho este video, va con cariño, no muy buena la edición me imagino, pero y las luces espero que se vean bien, la pronunciación también ahí, cada vez practicando más. Espero que les guste y que si es así, le pongan me gusta, se suscriban como dicen los youtubers y nos veremos ya en el próximo video.